Bienvenidos correlones, hoy amanecemos con una noticia importante acerca del aumento de las tarifas de la suscripción del Game Pass. Aprovecho este video, esta carrera para compartirles mi opinión y las razones por las que considero que hubo ese aumento importante en esas tarifas y los ajustes que realizó la compañía y para la clasificación del servicio y las condiciones de uso. Y también aprovecho para compartirles esta carrera a bordo del Ford Daytona Prototype, que mira como apenas en el primer corte subo a la segunda plaza de la parrilla persiguiendo al líder que está conduciendo el Mazda Racing B0986 del 2010, que por supuesto es el coche favorito en esta categoría porque es el más completo. Pero para circuito deportivo cerrado como Kyalami, sin duda el Ford Prototype también es un coche súper efectivo porque como hay pocos sectores de desplazamiento podemos aprovechar su relación peso-potencia y su complejidad aerodinámica para tomar las curvas con muy buena velocidad y mucho grip. Así que súper recomendado este Ford. Por supuesto les dejo mi configuración de tuneo en la descripción para que lo puedas probar y le puedas sacar beneficio. Pero recuerda, este Ford es principalmente para circuito deportivo donde no hay muchos sectores de velocidad como este. Así que bueno, regresamos al tema que hoy nos atañe, que es el aumento de las tarifas del Game Pass. Se habla mucho, sobre todo se habla desde la queja, algo que yo comparto, por supuesto, porque como usuario y suscriptor, sí, me afecta de manera importante ese aumento en las tarifas. De hecho, voy a tener que optar por disminuir el plan y adquirir el Essential, o sea, el básico. Y pues precisamente para no tener que prescindir de este servicio que tanto entretenimiento me ha dado, pero es ya impagable, sobre todo para los usuarios de LATAM, como es mi caso. Pero una de las cosas que no se está conversando, que no se está analizando y que me parece que es una de las razones importantes por las que la compañía ha tomado esta decisión es que Microsoft ofrece desde hace ya mucho tiempo el programa de recompensas que está siendo usado por miles de usuarios, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, para conseguir beneficios, sobre todo con el tema de la suscripción del Game Pass. Recordemos que Microsoft realiza inversiones siempre pensando en el máximo rendimiento, para la máxima rentabilidad. Y ellos como compañía, todo lo que invierten se basa precisamente en porcentajes, en ganancias, y ese margen se tiene que sostener desde siempre. O sea, no puede caer ese porcentaje de ganancia porque si no ellos inmediatamente hacen los ajustes pertinentes. Todo el marketing acerca de qué tanto nos beneficia el servicio y que ellos piensan en nosotros y que nos escuchan y todo eso, pues precisamente no es más que una estrategia, una fachada corporativa, pero la realidad es que Microsoft solo se va a ocupar y se va a preocupar por sus ganancias, cosa que es muy comprensible y que muchas personas pues lo pasan por alto. Así que no podemos romantizar las decisiones de Microsoft como compañía porque a ellos les importa muy poco el nivel de satisfacción que tenemos como usuarios. Uy, ahí el tipo se cerró durísimo en la curva, lo arrastré, pero frené a tiempo para que no me sumen penalización y así dejarlo continuar y continuar con la persecución también. Me encanta esta carrera. Ahí aprovechó el Green, que también me está conduciendo otro Mazda, aprovecha para tomar la delantera, va a ser muy difícil bajarlo de allí. Y bueno, regresamos al tema. Entonces sí, el tema de la compañía y sus inversiones, eso nos los van a cobrar, no hay nada gratis. El litigio y la adquisición de Activision Blizzard también es uno de los temas importantes en esta decisión, es uno de los indicadores. Ellos han ido aumentando de forma paulatina el servicio, pero ya llegamos a la cúspide y nos afecta a todos principalmente. También hay que considerar que el Game Pass es un servicio que está dirigido principalmente a los usuarios de Estados Unidos y de Reino Unido. De hecho, aunque no se conocen a ciencia cierta las cifras de la compañía sobre este tema, sí se sabe que más de la mitad de los usuarios
que disponen de este servicio son principalmente, como ya dije, de Estados Unidos y de Reino Unido. De los 15 millones de usuarios registrados de Xbox en México, se cree que un porcentaje mínimo de esos 15 millones de usuarios tiene actualmente activo el servicio de Game Pass. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. Y por lo tanto, considerando el poder adquisitivo que tienen en Estados Unidos y Reino Unido, que no se compara con el que tenemos en LATAM o en Europa, entonces esos usuarios sí pueden que tengan más facilidad para poder costearlo y cubrir ese gasto. Y no me quiero meter mucho con el tema de qué tanto ofrece el servicio, porque a mí me parece que es un servicio fenomenal, aunque claramente nadie tiene el tiempo para poder probar toda esa cantidad de juegos disponibles en la plataforma. Pero más allá de eso, sí es cierto que hay muchísima calidad y puedes jugar lo que quieras, a pesar de que también es cierto que puedes darte la posibilidad o puedes hacer las cosas de la forma del método tradicional, aprovechar las ventajas, también las ofertas que da el servicio del Game Pass para adquirir juegos a menor precio. Y bueno, puedes comprar el servicio, adquirirlo por un mes, un par de meses, y luego puedes cancelarlo y disfrutas lo que quieres disfrutar. Así que bueno, cada usuario elige lo que le conviene, lo que se ajusta a su bolsillo. Regresamos al tema del programa de recompensas. El programa de recompensas también ha sido usado por miles de personas para comercializar tarjetas de regalo de los meses de suscripción, y se ha convertido esto en un negocio que para Microsoft, lo que Microsoft, mejor dicho, lo ha permitido durante ya bastante tiempo. No han hecho un comunicado oficial al respecto, no es algo ilegal propiamente, aunque Microsoft sí ha hecho señalamientos de que aquellos usuarios que abusen del programa o que ellos detecten que están abusando de ese programa, pues claro, ellos toman medidas como suspensiones de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también eso es otra cosa que también está sucediendo. Pero dentro de ese mismo programa, todos estos usuarios que han estado beneficiándose y reemplazando los puntos del programa para adquirir los meses de suscripción afectan claramente los márgenes de ganancias de la compañía, y lo ha hecho durante mucho tiempo, y eso también ha hecho o es un indicador para la empresa de poder ajustar no solo el tema del precio, sino también las políticas de uso. Como que ya, por ejemplo, en el programa de recompensas ya no vas a poder hacer eso, ya no vas a poder cambiar los puntos directamente por los meses de suscripción, sino lo único que te permiten hacer es comprar las tarjetas de regalo, que por supuesto se van a seguir vendiendo en las plataformas más populares como Neva.com, G2A, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en líneas generales, ese me parece que es uno de los factores más importantes. No es el más importante, es uno de los factores importantes por lo que Microsoft ha hecho este aumento considerable en el servicio. Y sí, podemos reclamar, podemos quejarnos. De hecho, se supo hace unas horas que la plataforma de Game Pass quedó estática, o sea, tuvo problemas, colapsó por la cantidad de solicitudes de cancelación. Un tipo de protesta que miles de usuarios hicieron para boicotear o para hacerle saber a la compañía que no están para nada contentos con este aumento de precio, algo que se sigue fomentando en las redes sociales, por cierto. Pero más allá de que nos quejemos y todo lo demás, la realidad es que para Microsoft lo más importante, como ya dije, es la rentabilidad. Y si el negocio no va bien, y si el negocio no entrega los márgenes de ganancia que ellos han esperado o que esperan cada mes, ellos seguirán haciendo ajustes, y por último puede pasar que el servicio desaparezca en algún punto próximo. Estoy convencido de eso. En los negocios, lo que no sirve se va. Si no se puede ajustar, si no se puede arreglar, se va. Así que muy poco importa, y eso también lo ha mostrado la compañía en ocasiones anteriores, que muy poco le interesa la opinión de los usuarios. Es tómalo o déjalo. Así que es el lenguaje de los negocios. Es una lástima, pero esa es la realidad en la que vivimos hoy, y eso aplica no solo para compañías importantes como Microsoft, sino también aplica incluso para las plataformas de redes sociales. Pero bueno, sin abarcar demasiado, esa es la razón por la que considero que
ha sucedido este aumento significativo. Por supuesto, ya es un tema que es recurrente. Ellos intentaron y tenían la receta para poder monopolizar el mercado y lo lograron hasta cierto punto. Más allá de la mala prensa que ha tenido Microsoft en los últimos años, siento que las decisiones corporativas que tomaron con el inicio de este método de suscripción y el desarrollo de estas consolas me parece que fue una decisión muy asertiva. Por supuesto, para Microsoft competir con el mercado de consolas siempre ha sido un dolor de cabeza, porque PlayStation está muy bien posicionada, tiene su mercado objetivo, y Nintendo también tiene su mercado objetivo. Así que para Xbox no ha sido sencillo poder tener un lugar importante en esta guerra de consolas, en esta competencia. Pero la realidad es que aún así las ganancias que han registrado con el servicio del Game Pass sin duda compensan todo el esfuerzo que le han puesto a tratar de conseguir ese lugar que les corresponde. Así que en líneas generales se han monopolizado bastante el mercado. Pero ya está llegando un momento donde poder sostener esta inversión se hace cada vez más difícil, precisamente por la exigencia de los desarrolladores, de las casas desarrolladoras, y también por el tema del aumento y la inflación, mejor dicho, que nos azota a todos, por cierto, y también en Estados Unidos, sobre todo en este nuevo mandato presidencial. Así que, señores, es lo que se nos viene, es inevitable. Y bueno, más allá de lo que esté pasando, pues si tú tienes la disponibilidad para seguir disfrutando del servicio, bien vale la pena desde un plano netamente acumulativo. Si te gusta probar todo tipo de juegos, si lo tuyo no es tanto centrarte en un solo título para pasarlo, sino que eres como un aventurero y explorador de títulos, pues sin duda Game Pass tiene muchísimo que ofrecer, desde juegos recientes hasta los clásicos. Y ni hablar de los juegos de fecha 1 de lanzamiento, sobre todo para los que son fanáticos de Call of Duty. Bueno, ahí se viene más contenido en esa franquicia, pero en líneas generales realmente no vale, a mi parecer, en mi opinión, en mi humilde opinión, sobre todo para los usuarios de LATAM, no es mucho el beneficio que se le puede sacar al Game Pass, porque no hay tiempo, no tenemos tiempo para disfrutar de tantos títulos. En mi caso, aparte de grabar contenido para ustedes de Forza Motorsport, yo aprovecho el servicio para jugar otros títulos, y de hecho me centro en uno solo para pasarlo. Por ejemplo, en este caso estoy jugando el Assassin's Creed Mirage, que me encantan los Assassin's Creed, y estoy disfrutando ese título. También juego los Far Cry, que están ahí a disposición. Hace unos meses disfruté del juego de Robocop. Es decir, sí aprovecho el servicio de ese plano, pero yo siempre me centro en un solo título adicional. Y cuando paso ese título, paso al siguiente. Así que para mí tampoco es nada práctico el servicio por la cantidad de juegos que ofrece, porque es una biblioteca enorme que no voy a aprovechar. Entonces sí, yo por lo menos en mi caso me cambio a la versión más económica del servicio, y si siguen aumentando las tarifas, pues tendré que cancelar mi suscripción, porque para mí se va a hacer y será cada vez más difícil poderlo costear por la economía que tenemos, y sobre todo en el país en el que estoy, en el que vivo. Entonces, mis correlones, depende de ustedes, más que todo por el tema del bolsillo. Y si no, pues aprovechen, traten de aprovechar las ofertas para adquirir juegos que realmente quieran disfrutar, que valgan la pena, que vayan a utilizarlo por meses, que le puedan sacar el jugo muy a la vieja escuela. En mi época de estudiante, cuando tuve la oportunidad, mi madre me compró el PlayStation 1, PlayStation X, los juegos que podía adquirir, la verdad es que los disfrutaba muchísimo. O sea, de hecho, superaba las campañas de hasta 5 veces, disfrutaba los juegos, o sea, los pasaba 5 veces. Y bueno, pues creo que estamos regresando. No sé si es que eso es algo también que secretamente quieren hacer las compañías,
de alguna manera quieren boicotear este modelo de negocio para regresar a lo antiguo, a que tú tengas que gastarte un dinero en una inversión de un juego que realmente quieras disfrutar y que luego, bueno, pasen varios meses para que puedas comprar el siguiente, pero la rentabilidad es más efectiva. También otra cosa que pasa con este nuevo modelo de negocio es que la oferta se tiene que mantener, y es allí donde se pone muy difícil la sostenibilidad, porque mantener la calidad de la suscripción es muy complicado, y poder complacer a todos los gustos de todos los rubros es algo que también es muy difícil de lograr. Entonces esa es otra de las razones por las cuales el servicio inevitablemente va a seguir en aumento. Yo no creo que este sea el precio final. De hecho, creo que el servicio va a continuar teniendo ajustes hasta que llegue un momento que probablemente desaparezca. No sé cuándo será eso, no creo que sea este año ni el siguiente, pero sí es muy probable que ese sea el término, el final de este modelo de negocio. Entonces, bueno, regresamos a la carrera, ya estamos por terminar, apenas quedan 2 vueltas y fracción. Holocene mantiene el liderazgo, hice todo lo que pude para tratar de acercarme y arrebatarle la victoria, pero no fue posible. Lo voy a tener que conformar con la segunda posición, a no ser que él cometa algún error allí importante, que se salga del límite de la pista o pise la arena. Lo veo difícil porque ha sostenido el ritmo hasta este punto. Y el compañero Estieno 1999, que también está conduciendo el Mazda B09, también se va a tener que conformar con estar en el podio, pero lo sacamos, le arrebatamos el liderazgo y el dominio de la carrera muy pronto. Fue una carrera estupenda, me encantó mucho la persecución, pero bueno, me quedé corto en estrategia. Creo que mi error en la estrategia de neumáticos fue que yo no ingresé con el compañero Holocene. Tuve que haber ingresado en el mismo momento que él a boxes para suplantar las gomas y poder perseguirle de cerca, pero con esa ventaja de 3 segundos que sacó en la salida de boxes fue más que suficiente como para mantenerse allí a la cabeza, y no logro descontarle más de allí. Apenas 300 milésimas le he logrado descontar en una curva, pero no he podido disminuir más recortarle más la distancia. Aún así, como puedes apreciar, el Ford Daytona Prototype es un coche impresionante, con un desempeño en las curvas sobresaliente, gira mucho mejor que el Mazda B09. Lo que pasa es que se queda corto en desplazamiento, pero si te metes en el rebufo de los rivales y logras perseguirlos, como lo que hice en las primeras vueltas con Estieno, es muy difícil que ellos te logren despistar, porque esa pérdida de desplazamiento que tenemos con el coche lo ganamos con el rebufo y podemos mantenernos en la pelea. Así que eso también es algo que tienes que tener en consideración. Y en cuanto a la administración del neumático, es también mucho más efectiva la administración de la goma que el Mazda B09. Es un coche que aguanta más en la pista, por lo menos aguanta una vuelta más en la pista. Y el consumo de combustible, eso sí tienes que prestarle atención, porque este coche consume un poco más de combustible que el Mazda B09. Esa es la principal desventaja, así que tienes que dejar un poco más de combustible extra en el tanque para que no vayas a padecer en los últimos giros de la carrera. Señores, esto se está acabando. Fíjate que yo reposté gasolina en la parada que hice en los pits y le puse casi combustible para cubrir 8 vueltas adicionales cuando solamente quedaban 4 y fracción, casi 5 para terminar. ¿De acuerdo? Y con ese excedente de combustible yo puedo ir cabeza fría para el cierre de la carrera. No afecta el desempeño del coche. De hecho, ese lastre me ayuda un poco también en la rotación. Pero como puedes apreciar, no fue suficiente. Nos tenemos que conformar por ahora con la segunda plaza. Pero sí le voy a quitar el mejor tiempo de vuelta al compañero Holocene. Se llevará la victoria, pero yo me llevo el mejor tiempo de vuelta del circuito con mucho mérito. Recuerda, como ya te dije, que en la descripción te dejo las afinaciones de tuneo. Cuando no vean las afinaciones o las modificaciones de tuneo en la descripción, es porque ese tuneo o esa modificación me la reservo. ¿De acuerdo? Hay coches que hago ajustes, o hay amigos del equipo Zephyrus
que me han compartido algunas modificaciones que yo he mantenido en Top Secret, que no puedo compartir, porque esas son configuraciones profesionales que ellos utilizan en carreras de resistencia. Entonces no voy a compartir, sobre todo cuando ellos me hacen la solicitud de que no lo haga. Así que, pero generalmente siempre estoy compartiendo las modificaciones que realizo con ustedes en la descripción del video. Siento que hay varias personas que me siguen y que ven los videos, pero y que no lo saben. Entonces, bueno, con esto quiero hacer el recordatorio que siempre dejo en la descripción todos los detalles mecánicos y los ajustes de tuneo para que puedan probar los coches y conseguir ese rendimiento competitivo que ven en pantalla. Así que terminamos la carrera después de 20 minutos 25 de contienda, escalando 12 posiciones. Como ya dije, me llevo el mejor tiempo de vuelta del circuito. Por muy poco, pero lo logré. Nuestro compañero Jalocin se lleva la victoria luego de haber escalado 8 posiciones. Y Estienne se queda en la tercera plaza, cayendo 2 plazas en la parrilla. Y por favor, no olvides suscribirte, darle like y a la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Comparte estas carreras con tus amistades y familiares para que me ayudes con el algoritmo y poder lograr que este proyecto siga creciendo.